qué pasó mis amigos? Aquí saludando a su amigo Jack de su canal de Todo Auto Celaya. Miren, nos encontramos aquí en el centro de Celaya, amigos. Hoy sabadaba, chéquele, ya está llegando por ahí la raza. Pues hay por aquí música, amigos, hay un poquito de música. Se viene por aquí la gente a echar sus vueltas aquí al centro, amigos, al jardín principal. Oigan, pues adelantándoles poquito, amigos, fíjense que, ¿se acuerdan que andábamos arreglando su roñito? El carrito ese que compramos en 5,000 varos. Fíjense que lo arreglaron, amigos. Más o menos ahorita les voy a dar unos costos de lo que me gasté. Bueno, de lo que me he gastado hasta ahorita, amigos, porque todavía no ha quedado. Ahorita les voy a contar toda la historia. Fíjense que lo mandé a arreglar, amigos. Pues bueno, primero son 5,000 varos, ¿no? De la compra, 5 bolas. Luego el mecánico primero me dijo que eran 5,500. En última fueron 6,500 ahí con toda la mano de obra y no sé qué más le arregló. 6,500, van, ¿qué? 10,500, ¿verdad? Y luego la cepillada de la cabeza, amigos, otros 4,200. ¿Qué van? Van 14,000, casi 15,000 varos, ¿verdad? 15,000 bolas. Bueno, ahí le paramos. Ah, no es cierto. Y 1,600 de refacciones, pues ya como 16 y cachito. Amigos, pues me entregaron el carro, me lo entregaron jalando, me lo entregaron prendido y todo. Incluso yo hice pruebas ahí y prendí el carro. Primero y segundo día, amigos, anduvo jalando al 100, al puro pedo anduvo jalando el carrito, al puro llavazo. Ya al tercer día, amigos, lo quise prender en la mañana. ¿Y qué creen? Que ya no prendió el carrillo, amigos. Entonces, pues le estuve dando marcha, amigos, y de tanta marcha, amigos, que le di, se descargó la pila, ¿va? Se descargó la pila, ya, pues ya de ahí tiene el carro como 8, creo 10 días parado ahí. Entonces, pues bueno, ahorita estoy esperando que me iban a mandar por ahí un cargador de pilas para cargar la batería, amigos, y pues ver si va a jalar el carrillo, si no va a jalar. Pero sí les digo, fíjense que los primeros días que lo traje, amigos, anduvo jalando chido, anduvo jalando bien el carrillo. Pues sí, con sus detallitos, trae ahí unos detalles ahí en las ¿cómo se llaman? En las varillas de ahí de la ¿cómo se llama? De la dirección y todo ese asunto, pero bueno, son cosillas que se pueden arreglar. Entonces, amigos, así está parado el carrito todavía. Ahorita les voy a dejar un videito de la tapa, amigos. Pintamos la tapita. Ya ven que esos carritos duritos, tapita roja, pues fueron los primeros que salieron de full injection a partir, creo, del 93, me parece. Fueron los primeros que salieron como tapita roja. Entonces, pues ahí me puse a pintar la tapilla y pues quedó al puro pedo. Ahí les voy a dejar un video, tomos, amigos, para que se lo quemen. Y ya en la semana, pues voy a comentarles qué pasó, si jaló o no jaló, si se volvió a desvelar. Pero fíjense, una cosa bien importante que me comentó el mecánico, amigos, fue de que la computadora ya no estaba mandando algunas señales o algo así me dijo. Entonces sí me comentó, dice, mira, si la computadora se te descompone, carnal, pues te vas a quedar sin carro. Así que yo te recomiendo que compres una computadora. Nada más que me dice que las computadoras de esos años 93, está bien difícil, amigos, para conseguirlas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quién quita y por ahí si algún cable que está haciendo falso contacto, o no sé la verdad, pero vamos a ver qué pasa. Ahí en la semana les voy a dejar el videito. Mientras ahorita, pues quémense el de la tapita, por ahí se los voy a dejar. Sigue aquí adelantito de para que pues hay de menos se den una idea. Y amigos, mañana invitarlos también. Ya saben que mañana es dominguito. Por ahí mañana nos vamos a ver ahí en el Autotianguis, ya se la saben. El Autotianguis está aquí en Celaya, Guanajuato, sobre el eje Juan Pablo II, casi llegando a camino a Jofre, amigos. Búsquenlo por ahí en Google Maps como Autotianguis, eje Juan Pablo II, para que por ahí lo encuentren. Está abierto desde las 6:30 de la mañana, amigos, hasta las 6 de la tarde, ahí para que vayan allá a comprar su carrito y se vayan a dar la vuelta. Dale, amigos, entonces ahí se los voy a dejar. Ahí nos estamos viendo mañanita. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo andan? Oigan, miren, le estamos dando una buena lavada a la tapilla del suro. Ya los que están por ahí se quemaron el pedacito de la primera parte del surillo, del surroñito que compramos. Pues bueno, ya saben de qué estamos hablando. Y los que no, pues vayan a ver el video y se los voy a dejar ahí arribita, a ver si por ahí le sale. Vamos a dar una lavada, amigos, porque está la tapa a su chuclo, llena de grasa y de lodo. También, amigos, yo creo que le vamos a dar una buena pintadilla después de lavarla, para que por ahí ¿cómo se llama? Pues quede perrona, de menos la tapita, que se vea bonita, ¿va? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a empezar a lavar.
Déjenme ver dónde voy a acomodar el teléfono para que pues se quemen de menos la lavadita. Ya yo le eché desengrasante, amigos, le eché desengrasante para quitarle toda la grasa y el aceite. Entonces pues ahorita le vamos a seguir dando, amigos. Ahorita les voy mostrando cómo va quedando, amigos. A ver, amigos, voy a acomodar por aquí el teléfono para ver si alcanzan a ver, ¿sale? Bueno, vamos a ver, miren cómo está de sucio. Está sucio, sucio. Pues esta tapa de por sí así es, amigos, porque todo el tiempo estoy en contacto con ¿cómo se llama? Con aceite, tierra, lodo. Entonces, así son. Aquí está la tapita, miren. La famosísima tapita roja. Fíjense que por eso me animé a comprarlo, amigos, porque busqué y me decían que era buena opción de compra, pues. Aunque son carritos viejos, amigos, pero son carritos que no sé si se han fijado ahí en sus pueblos, en sus ranchos, en las ciudades, que todavía andan dando batalla, ahí como taxis, ¿verdad? Entonces, por eso me animé a comprarlo. Dije, bueno, vamos a comprarlo, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí va quedando más o menos. Me decía el mecánico hace rato que fue a ¿cómo se llama? A traer la tapa, que bueno, ya nomás está que le entreguen la pura cabeza ya cepillada y con los detallitos que le iban a hacer, porque parecía que le hacía falta un poquito relleno, ¿no? en la cabeza, porque este carro, amigos, le echaban agua al radiador. Yo siempre que he tenido carros, amigos, trato de mejor, aunque gaste un poquito más, echarle su anticongelante. Y ese es un ¿cómo se llama? Es un tip muy bueno, amigos. Yo creo que todos sabemos que a los carros se les echa anticongelante, ¿va? ¿Por qué no se les echa agua? ¿O por qué no se les debe echar agua? Pues, amigos, el agua trae minerales, trae calcio, trae un montón de cosas, ¿no? Que hacen que piquen todo lo que sea metal, aluminio, fierro dulce, pica los metales, amigos, y esa es la bronca, ¿no? Que pasa con los carritos, que cuando les echan agua se empiezan a picar partes de la cabeza, ¿verdad? Se empiezan a picar y por consecuencia se empieza a filtrar el agua con el aceite, ¿verdad? Entonces, bien recomendable, amigos, mejor, aunque gasten unos pesillos más, échenle su anticongelante al carrito, por más viejo que lo traigan, y créanme que les va a aguantar un montón de tiempo. Se van a ahorrar todo lo que yo estoy haciendo, amigos, todo lo que yo estoy haciendo. Pues bueno, yo ya lo agarré así, pues ya con esa fallita, ¿no? Que traía en la cabeza, que por ahí fugaba la compresión, las válvulas, ¿verdad? Entonces, pues a consecuencia de eso, amigos, pues se vino todo de cascada, todo en picada se vino. Entonces, pues bueno, por eso es aconsejable mejor échenle su anticongelante, aunque les cueste más carillo, amigos. Pues el agua donde quiera la agarramos, ¿eh? Del grifo, de la llave, de donde quiera. Entonces, pues ya el anticongelante, yo creo que uno más o menos, pues bueno, están saliendo como unos 250, 300 varos. Luego de repente andamos comprando baratos anticongelantes que son nomás agüita de color, de esas agüitas con culé. Nomás que parezca anticongelante. No, la verdad es que no, amigos. Sí deben de buscar buenos anticongelantes, y les va a prevenir muchos pedos. Otra cosa que me decía el camarada, el mecánico, amigos, es que pues bueno, ahí sí tiene pulso, todos los inyectores tienen pulso, pero hay uno, creo que es el primero, empezando de el distribuidor a la izquierda, que le da señal, amigos, pero no tiene pulso. Entonces también esa parte la va a revisar él, ya que le entreguen la cabeza y que lo empiece a armar, para ver qué es lo que pudiera tener, ¿verdad? Me decía sobre la computadora. Híjole, yo espero que no esté echada a perder la computadora, porque si es eso, amigos, se acabó el corrido, señores, se acabó el corrido. La verdad es que ya sí la computadora
bueno, vamos a ver a ver qué pega, ¿verdad? Uno está pensando a lo mejor lo peor y puede que no sea ni eso, entonces pues vamos a esperar. En total, amigos, fíjense, más o menos una cuenta resumida. En total llevo gastado, o bueno, voy a gastar más bien porque no le he pagado todavía al mecánico. Me cobraron, la verdad es que no sé si esté caro, esté barato, no sé si me hayan chamaqueado. De la pura cabeza, amigos, de la cepillada y de las rellenadas de ahí de las partes que están dañadas, me cobraron 4,200, ¿verdad? De las refacciones creo que fueron, no recuerdo si 1,600 o 1,700. Y bueno, el mecánico de la mano de obra me está cobrando 5,000 varos. Entonces, pues bueno, eso es lo que llevo ahorita, amigos, para que ustedes se tanteen. Si van a comprar un carrito usado que ya esté madreadón, para que más o menos se den una idea de cuánto es lo que se gasta para poder reparar un carrito ya con esa falla, ¿verdad?, en la cabeza o en las válvulas, porque también las válvulas estaban fogoneadas y pues parece que por ahí también se salía la presión, amigos, la compresión del motor. Entonces, pues bueno, amigos, ese es lo que llevo hasta ahorita. Todavía, amigos, pues ya falta, si el carro ya jala chido y todo el pedo, ya de menos camina, y falta todavía el interior, amigos. El interior, creo que ya vieron el otro video, el interior le hace falta una manota no de gato, amigos, de tigre. Está el interior madreado, la neta está muy jodido. Entonces pues tengo también que ver esa parte del interior. Pero bueno, ahorita ya me consuelo con que prenda, amigos, con que prenda. Ya sobre la marcha le vamos a ir dando su, ¿cómo se llama? Su detallada, pues, ¿no? Ya su detalladita, para que de menos nos sirva para ir por las tortillas, amigos, porque créanme que ahorita se me ha estado poniendo bien difícil. Ay, me cambiaron el transporte. Bueno, los primeros días me quedaba lejos. Ahorita ya, pues bueno, ya lo volvieron a mover. Pero lo que voy es que en dado caso de alguna emergencia así, amigos, pues en qué se mueve uno, ¿verdad? En qué se mueve uno, tiene uno que tener con qué amortiguar, porque si no, pues se duerme uno, pues, amigos, ¿verdad? Entonces por eso es la urgencia de tanto de tener en qué moverme, porque si se ocupa, amigos, un carrito se ocupa, ya no es un lujo, amigos, como bien hemos escuchado, ya no es un lujo, amigos, esto ya es una necesidad, amigos, ¿vale? Entonces, pues bueno, así va el asunto, amigos. Y ahorita que comience a perdón, a pintarla, ya por ahí igual les dejo otro pedacito. Ahorita por lo pronto, déjenme termino de lavarla, y ya que esté empezando a pintarla, por ahí se los dejo, amigos. Mientras, pues ahí vamos a seguir, amigos.